Bueno, feliz sábado para todos, para todas, todes. Como verán el título, me ha tocado eh, el video o el Vesper, uno casi de los últimos, y donde Tess aborda lo que es una crítica profética o un análisis más profundo de lo que es el ala izquierda o la extrema izquierda. Y ese es el tema que vamos a estar desarrollando. La verdad, para ser sincera, me costó bastante, había mucha información y, y también me he dado cuenta de que ha pasado un tiempo desde este Vesper y desde ciertos estudios anteriores que, que los tenía bastante olvidados porque hace mucho no los estudiamos, así que un buen incentivo para estudiar más y volver a repasar algunos temas que hace mucho que no vemos y que espero que también poderlos incentivar. Eh, Siguiente. A forma de repaso, me gustaría en realidad primero preguntarles qué es lo que se acuerdan de lo que Emma el sábado pasado habló, qué es lo que más les quedó dando vuelta, porque hay algunos temas que vamos a también abordar desde lo que dijo Emma, pero vamos a hacer otro punto antes de eso. Pero me gustaría saber si alguien se anima a decir con sus propias palabras, bien cortito, eh, lo que más les quedó del estudio de Emma. Mencionó algunos de los puntos que pueden tener en común la derecha con la extrema izquierda, como por ejemplo la posición de que Estados Unidos no debería intervenir en otros países y por qué esa posición está errada, porque hay situaciones en las que sí habría que intervenir, por ejemplo. Bien, gracias, Saúl. Creo que eso es lo que como un punto más central, ver dónde se une, o cuál es la similitud con lo que es la extrema derecha y la extrema izquierda, y ver cómo eso nos lleva a tener una problemática a la hora de abordar la izquierda y cuán cuidadosos tenemos que ser al estudiar, principalmente al leer fuentes de información de lo que son, digamos, las fuentes de información que decimos que son más confiables, que son de la izquierda, ¿no? Bien, eso como para ponernos un poquito en sintonía con lo que veníamos hablando. No voy a hacer más repaso que eso, pero sí hay un tema que me gustaría volver a tocar, que es el Gamergate, si no lo estoy diciendo mal, y bueno, después el 6 de enero. Pero alguien me quisiera comentar también resumidamente qué fue el Gamergate, con qué tiene que ver, como para refrescarnos un poco la memoria a todos. Voy a empezar a señalar. Sí. Bueno, le voy a tener que pedir a Esteban porque a mí me gustan mucho los resúmenes que él hace, así que... Ya me imaginaba que iba a venir para acá. ¿Se escucha a Esteban? ¿Se me escucha, no? ¿Se escucha ahí? Pues está medio enfrente de mi computadora. Sí, se escucha. Sí, se escucha. ¿Ya? Bueno. Perfecto. Bueno, el Gamergate fue un escándalo, podemos decir, en la sociedad, que se produjo hace muchos años, en 2014 para ser más precisos, en el cual surgió debido a una crítica que se hacía a la industria de los videojuegos, sobre la ética que había en esa época, y sobre, primero que nada, arrancaba sobre la cosificación a las mujeres dentro de la industria de los videojuegos, tanto en los videojuegos mismos como dentro de la industria del trabajo. Y comenzó por parte de una crítica realizada por una periodista hacia ciertos videojuegos de la industria en general. Pero esta crítica fue mal recibida y produjo mucho rechazo, y produjo una acción ofensiva y un ataque directo, produciendo acoso, violencia, etc., hacia la persona que hizo estas críticas originalmente, hacia su círculo cercano y hacia aquellas personas que la defendían y que defendían su posición. Fue una plataforma que usó básicamente para atacar y acosar mujeres dentro de la industria de los videojuegos. Es decir, no solamente las periodistas, sino también a quienes ya trabajaban en ella,
quiénes eran figuras públicas, etc. Y llegando incluso a recibir amenazas de violación, de muerte, recibiendo acoso en línea, fueron blancos de difamación, de hostigamiento. Y generó un debate muy grande en su momento sobre el sexismo dentro de la industria de los videojuegos y la falta de representación y diversidad que había de las mujeres en la misma. Bien, gracias, Esteban. Eso es para tener un pantallazo de lo que llamamos Gamergate. Bueno, el 6 de enero después lo vamos a volver a repasar, o a qué me estoy refiriendo, creo que la mayoría igual se acuerda cuando decimos esa fecha. Me gustaría capaz, primero para entender lo que va a pasar, o la problemática, o esta crítica que vamos a ver, o vamos a estudiar a la izquierda, ver un poquito algunas cuestiones de la derecha que tienen mucha relación con la izquierda. Y para eso vamos a como leer algunas partes de un artículo que se le hizo a Stephen Bannon, y que resulta interesante también porque hace un punto interesante en lo que es el Gamergate, y cómo es que esto se vuelve importante y relevante para nosotros y para la historia profética que nosotros estamos estudiando. Yo estoy tocando. Entonces, ¿por qué el Gamergate es relevante? También, primero antes de pasar al texto que vamos a leer, ¿por qué piensan ustedes que el Gamergate fue importante, o cuál es la relevancia que nosotros le encontramos? También, si alguien quiere decirlo con sus propias palabras. Esto es un tema que se abordó capaz en los primeros estudios, y si bien fue abordado de una forma en la que vimos respecto a la misoginia, o qué fue de esa historia, como hace bastante no tocamos el tema, me gustaría saber por qué pensamos que eso es relevante, o esta historia es relevante. Esteban, quería. Yo Primero, Sí, Emma creo que es. sí, yo pienso que por lo menos se me vienen dos cosas a la mente. Uno, la plataforma de Reddit, que es donde se aglomeran, se agrupan todos estos grupos que terminaron produciendo este acoso, ciberataques que hacían a través de estas personas que estaban denunciando estos acosos y abusos dentro de la industria de los videojuegos. Eso es una de las cosas que se me viene. La relevancia por ahí, por el hecho de que en estos lugares es donde se juntaron, se reunieron o se convocaron a estas personas eh, para, para este asalto del 6 de enero. Y lo otro que se me viene a la mente también es el hecho de que son muchas personas jóvenes las que están metidas en la industria, y nos muestra que el sexismo y, y toda la misoginia no es tanto de la parte religiosa, sino más bien de la parte atea, conservadora y libertaria y joven. O sea que no es de las personas adultas, sino jóvenes. Eso es por lo menos lo que yo me acuerdo. Bien, gracias. Esteban. yo lo que agregaría a eso es, en primer lugar, la fecha, que es relevante por la fecha en la que se produce el evento. Es un momento en el cual ya todos vemos como un punto de no retorno dentro de la política de los Estados Unidos y en general también para el mundo. Eso en primer lugar. En segundo también, porque pone de manifiesto de una forma muy clara el sexismo internalizado en toda la sociedad, y la capacidad de la gente de oponerse a una crítica real y atacarla de una forma tan agresiva, antes de ponerse a reflexionar a ver si de la veracidad de lo mismo mencionado en el caso. Y es un antecedente, es un precedente para lo que se produjo en los años siguientes y los ataques que han habido en diversas circunstancias contra distintas representaciones del feminismo, o de distintas representaciones que expresaban y manifestaban la misoginia que hay en la sociedad. Eso también es importante. Y otra cosa que a mí me gustaría señalar es que la industria de los videojuegos es muchas veces relacionada con algo relativamente del área más liberal de la sociedad. Es decir, la mayor parte de la industria de videojuegos se producen todas
en estados o en zonas de alto nivel de presencia demócrata, por ejemplo. Se me ocurre Silicon Valley o lugares así, que son lugares muy prominentes para la industria del software en general. Y que en esos lugares se esté manifestando la existencia de tanto sexismo, tanta misoginia, muestra lo arraigado que está el problema en la sociedad y que afecta a todas las áreas. Entonces, eso es algo que quería destacar. Y por ahí, sumar a lo que dijo Emma con respecto a las redes sociales, otro de los foros en los que más atacó también a las personas durante el Gamergate fue en 4chan también, que es uno de los foros más reconocidos en ese aspecto. Bien. Bueno, hay un comentario, creo que de Raquel, pero creo que mantenía el mismo hilo. Sí. Estoy de acuerdo con lo que dijeron, sí, me parece que hay un punto ahí relevante. Lo que ahora a continuación voy a compartir extractos de un artículo que principalmente Tess en el video empieza a compartir, que tiene que ver con otro punto importante para entender el Gamergate y cuál es la relevancia. Ella, no sé si lo puse capaz en la presentación, pero menciona que en realidad el Gamergate no es un accidente o un hecho aislado, sino que tiene que ver con como parte de una historia mayor que yo obviamente no me había dado cuenta y que estudiándolo me pareció por demás interesante y que tiene que ver justamente con lo que pasó con Stephen Bannon y todo el camino que él hizo para después posicionar lo que es la política, o sea, ayudar a la derecha, ¿no? A Donald Trump en su momento. Bien, vamos a leer estos fragmentos y ahí vamos a ir comentando. Bien, esta es una entrevista que le hace una chica Morris, si no me equivoco, a Stephen Bannon y ella destaca algunas cuestiones de lo que él hizo en su vida, ¿no? Y también, bueno, la que le entrevista. No entendí bien si es o sea, entiendo que es de la izquierda, pero está como un poco asociada o no tiene problema en entrevistar a Bannon y menciona esto de que ellos tienen como una relación bastante particular por el hecho de que ella le hizo una entrevista y compartió muchos momentos con él y mismo falleció creo que el papá de Bannon y fue invitada al funeral. Entonces tienen como una relación cercana que después ella plasma en el artículo, que es bastante largo, pero que hay algunas secciones bastante interesantes para leer. Me gustaría si alguien me ayuda a leer este primer párrafito. Yo te Yo ayudo. puedo. Dale, dale. Si no, ¿quién era Miri? Después hay más para leer, así que... así que nada. Bannon recordaba sus días en Hong Kong en la década de 2000, cuando trabajaba para Internet Gaming Entertainment. Señala lo asombrado que se quedó al descubrir la cantidad de gente que jugaba juegos online multijugador y la intensidad con la que lo hacían. Pero luego se lo desglosa a Morris, utilizando el ejemplo de un hombre teórico llamado Dave en cuentas de pago que un día cae muerto. Un predicador de una iglesia o un tipo de una funeraria que nunca lo ha conocido hace una eulogía, probablemente no un elogio, de 10 minutos. Hay unas cuantas oraciones, dice Bannon, y ese es de ahí. Bien, entonces acá Morris es la persona que lo está entrevistando. Entonces menciona que está hablando con él y menciona esto de sus primeros días, recortando un poco la historia de Bannon, de dónde él surge o cuáles fueron sus anteriores trabajos. Y menciona esto da un ejemplo de un hombre llamado Dave que trabaja en cuentas de pagos como es como un contador, ¿no? Y que un día cae muerto y bueno, el predicador de una iglesia en su funeral que nunca lo conoció, lo elogia, y bueno, dice que hay unas cuantas oraciones y que ese es Dave. Siguiente texto, que alguien lo quiera leer.
me parece. Miri, creo que vos. Yo leo, sí. Bannon recordaba sus días en Hong Kong. Ah, no, perdón. El otro. Sí, perdón. Pero eso es el Dave offline. El Dave online es otra historia. Dave en el juego es Ajax, continúa Bannon. Y Ajax es como el hombre. Ajax recibe un cajón cuando muere y es llevado en una furiosa pila funeraria. El grupo rival sale y ataca. Hay literalmente miles de personas, dice Bannon. La gente está en casa jugando el juego y los chicos no van a trabajar y las mujeres no van a trabajar porque se trata de Ajax. Ahora, ¿quién es más real?, pregunta Bannon. ¿Dave en contabilidad o Ajax? Ajax. Bannon se dio cuenta. Siguiente diapo. Sí. Bien, bueno, entonces el artículo acá menciona que hay muchas personas, hombres descontentos, que se identifican mejor con las versiones online de ellos mismos. Las versiones online, bueno, no trabajan en contabilidad, es justamente un hombre ficticio, un hombre donde es el centro, donde tiene ciertas misiones, o sea, nos ponemos en lo que es un juego online con jugadores. Y bueno, eso tenía en mente, o sea, todo lo que él había trabajado en los juegos online, la dinámica que se daba, lo tenía en mente cuando empezó a trabajar en el Breitbart News en 2012. Bueno, ahí pongo. Él estuvo trabajando con juegos multijugadores online durante los años 2000, perdón, y comienza a darse cuenta de lo que está sucediendo en esas comunidades en línea. Y cuando se hace cargo de Breitbart News, en 2012 lleva todo lo que él ha aprendido en el contexto de los videojuegos y decide construir la sección de comentarios, porque él ve la sección de comentarios como los juegos multijugador. Entonces, en las dinámicas, para capaz aquellos que no tienen mucha idea de los multijugadores o esos juegos online, siempre hay una sección de comentarios donde vos interactúas con esas personas, y justamente esto de armar equipos o de todo lo que es juegos con multijugadores en otras partes del mundo, o sea, vas creando equipos, vas creando comunidades, ¿no? Y Bannon, se da cuenta de esto y de lo que genera la sección de comentarios, y cuando asume esto de Breitbart News, trata de justamente incorporarlo con la sección de comentarios. Bueno, ahí Bannon dice, la sección de comentarios es más como una comunidad que la ciudad de esta gente que vive, que el pueblo que vive. En la antigua Liga de Bolos dice Morris, que es la que lo entrevista. La clave de estos sitios es la sección de comentarios. Esto puede ser convertido en un arma en algún momento. Las voces aireadas, bien dirigidas, tienen un poder político latente. Entonces, él empieza a hacer el ligue, la conexión entre lo que estaba pasando o la dinámica que se estaba dando en los videojuegos, en la sección de los comentarios, y el poder que había en eso, y lo empieza obviamente a usar en las plataformas con las que él empieza a trabajar. Siguiente. Bien, en un podcast que él hace, y que esta persona que lo entrevista también se lo menciona, que él dice que no es un podcast, bueno, hay todo un tema ahí. Dice que con frecuencia hay 3 niveles de participación: el pelotón, el escuadrón y la vanguardia. Entonces, la entrevistadora le dice, me suena la gamificación de la política. Bueno, Bannon afirma que sí, que es eso, y dice, quiero que Dave en contabilidad sea Ajax en su vida. ¿Cómo? Ajax, perdón, en su vida. Así que él quiere mover la sección de comentarios y también esto de los juegos interactivos, y los quiere llevar a lo que es la realidad política
Y eso es lo que se reconoce o lo que empieza a traer todo lo que vivían en los años 2000. Siguiente. Bueno, antes de meternos en esto, iba a hacer una pregunta y se me fue. Pero tenía que ver más que nada con esto de, o sea, estamos entendiendo o están entendiendo por lo menos el punto de que los videojuegos o las secciones de los videojuegos que él ve cuando trabaja en Hong Kong se va y se transmite a lo que él empieza a hacer en sus redes. Yo hay un montón de cosas que no puse ahí de lo que él después hace o como menciona esto de las redes en las que él está, Esteban. A mí, yo cuando estaba viendo esto, bueno, primero que nada me acordaba también de todas las veces que he jugado este tipo de juegos, tenía ese tipo de experiencias. Y por otro lado, lo que me hacía acordar es un estudio muy anterior, de hace 2 o 3 años ya más o menos, en el que hablaba, cuando él hablaba acerca de cómo se puede convertir en un arma esa sección de comentarios, básicamente, me hacía acordar justamente lo que hablaba Tess en un estudio sobre cómo un 5% de la población puede influenciar a todo el resto de la población, que era el estudio creo que de las ovejas, o algo así que se llamaba. Y es muy interesante porque justamente se trata de eso. No representan ni de cerca capaz a la totalidad de la población, pero puede ser un grupo tan activo y tan expresivo de sus ideas y de su enojo, que mueven el diálogo, mueven la conversación y mueven el estatus de la población básicamente hacia la derecha. Que lo mueven hacia esa sección tan peligrosa y hacia esa posición tan peligrosa en general. Sí, es una táctica que utilizan para mí la derecha y que Steven Bannon la utilizó muy bien, o sea, supo ver que la dinámica de los comentarios en un multijugador que pocos verían la conexión con la política, en realidad es justamente lo que él utilizó y que tomó, o sea, estamos hablando que en los años 2000 estaba en Hong Kong y después hasta llegar hasta 2012 y después todo lo que ocurre en 2016 y todo el trabajo capaz que un poco de hormiga que fue él armando porque entendió el punto central de lo que las personas hacían en los comentarios y que eso lo trasladó directamente a una red social para directamente usarlo para la política y para poder justamente de este ejemplo de Dave, este hombre, Dave, sí, Sí. Que es más real o era más real su videojuego y era lo que él pretendía, o sea, Steven Bannon pretendía que las personas se volvieran más reales de lo que hacían en línea, no sé si lo estoy explicando bien, pero se entiende la idea de esto de cómo él en su mente utiliza esta táctica de los comentarios para después transmitirlo a una red social, a sus plataformas para justamente incursionar en la política y crear a estas personas que en el anonimato empiezan a expresarse, empiezan a sí, juntarse en comunidades en contra de, bueno, por ejemplo, Obama o Hillary Clinton. Entonces, después ella menciona la persona este comentario que dice que esto es lo que ocurrió el 6 de enero. Las furiosas hordas de apoyadores llegaron como avatares de la vida real, interpretando el papel de rebeldes con pintura facial y pieles. Asaltaron el Capitolio mientras un ejército enemigo intentaba alejarlos. Llevaban sus propias versiones de cajones. Se saltaron un día de trabajo y luego expresaron su indignación y otra incredulidad cuando se los llevaron. La fantasía y la realidad se habían convertido en una misma cosa. Y esto me pareció súper interesante porque no me había dado cuenta y porque nunca lo había relacionado de cómo eso fue una construcción para justamente después llegar a lo que es el 6 de enero, que es bueno, el asalto al Capitolio, que era eso lo que quería mencionar. Y cuán importante fue esta idea de los reúno o trato de hacer comunidades online y después justamente esas mismas comunidades son las que atacaron y las que
tuvieron el poder para hacer el ataque al Capitolio en Estados Unidos. Entonces me pareció súper interesante ese punto que Tess hace y que mencioné que no lo había hecho antes, y que yo tampoco nunca me había dado cuenta, y por eso menciona esto de que no es un hecho aislado lo del Gamergate, no es algo como accidental o una historia aparte, sino que tiene que ver justamente con algo mayor, porque a raíz de eso es lo que se empieza a generar y lo que empieza a mover justamente a las personas a que después ocurran estos hechos, y todo lo que también conlleva esto de los comentarios que se empiezan a hacer en línea de todo tipo, lo que llamamos hoy en día el hater, ¿sí? Eso está en todos lados y tiene gran poder, o sea, es un poder tangible. Justo se me viene el ejemplo de lo que le pasó a Florencia Freijo, una politóloga acá en Argentina, que hizo un comentario en Twitter y a raíz de ese comentario le empezaron a atacar de tal forma que empezó a recibir amenazas, tuvo que cambiarse de casa, o sea, fue la verdad horrible lo que le pasó a raíz de todo el odio que un simple comentario y que simples seguidores de lo que ella estaba atacando, que en realidad no estaba atacando nada, era un comentario, pero se pudo ver el odio y cómo lo que decimos comentarios o hater o que bueno, no, no le tenés que dar bolillo o lo que sea, se puede directamente transformar en el hostigamiento hacia una persona feminista encima, mujer y divulgadora, y cómo eso tiene un gran poder para también silenciar a las disidencias en general. Esteban. Algo que por ahí podemos también verlo como la progresión justamente de lo que se produce en el Gamergate hasta el día de hoy, es cómo de un momento al otro, todo lo que por ahí podría haber existido, porque posiblemente ya existía antes en las redes sociales, en los distintos medios de comunicación de Internet, cómo deja de pasar de ser algo únicamente online a estar correlacionado con lo que va sucediendo en la vida real. Ya trasciende de lo virtual y se convierte en hostigamiento y ataques en la vida real hacia una persona. Eso se produjo justamente en el Gamergate con aquellas periodistas sobre todo con aquella periodista que originalmente empezó con la crítica, que dejó de ser solamente virtual y pasó a ser un hostigamiento ya personal en todo aspecto, digamos. Por eso llegó a recibir amenazas, por eso fue acosada, hubo sucesos de violencia, fue grave. Y eso es lo que podemos ver hasta el día de hoy, justamente, cómo al día de hoy eso mismo se reproduce, y se sigue produciendo y trasciende ya del espacio virtual hacia el espacio físico. Sí. Y otra cosa, esto es relevante. No, dale. No, esto iba a decir, esto es relevante hasta, o sea, desde el punto de vista profético, porque sabemos que todo esto tiene que ver justamente con lo que la sociedad está eligiendo y cómo las fuentes de información nos están polarizando, separando, y todos estos hechos del Gamergate están completamente relacionados con la visión profética que nosotros vamos teniendo, o sea, o Stephen Bannon, que sabemos que es un personaje dentro de nuestra visión profética súper importante, y entender cómo él llega a eso me parece también muy relevante para estudiar. ¿Guada era o Aus? Sí, pero bueno. Guada. Sí, yo iba a decir que también lo que decía Tess en el video, lo que relacionaba era, y en línea con lo que venía diciendo Esteban, lo del 6 de enero, por ejemplo, se ve cómo, o sea, se meten tanto en sus personajes que lo llevan a cabo en la vida real, y eso se puede ver con el ataque al Capitolio, donde había gente con, vamos a decir, disfrazada, no era disfrazada, pero sí, se podía ver como identificar distintos personajes con las caras pintadas, como que llevaron esa misión que tenían en un juego, tal vez, ya dejan de tener la capacidad de poder diferenciar lo que es algo virtual de lo que es la vida real, digamos. O sea, como que se comen el personaje y actúan así en su vida real, o sea, pasa a ser su vida eso.
y también lo peligroso, o sea, pensaba, ¿no? En esos juegos también a veces son juegos de cosas mitológicas o que tienen dioses y que alguien toma, ¿no?, lugar de líder y a quien adorar y le dan su lealtad. Y también lo pensaba, ¿no?, como digo, medio el toro apis de la comunidad gamer. Van a seguir a un líder que es muy peligroso, digamos. O sea, no van a diferenciar, no van a discernir, les va a decir hagan esto y van a hacer lo mismo que hacen en el juego. Además, esto de la comunidad que se crea, ¿no? En el poder sentirse cercano con alguien que piensa igual que vos, ya sea en el juego o en estas redes o plataformas, mejor dicho, que se crean como Reddit, sí. Que justamente lo que hacen es juntar a las personas que tienen ideología parecida y eso después se lleva a cabo porque después así está el hostigamiento, ¿no? Y eso lo podemos ver muy claramente hoy en día. Bien, vamos a seguir para no atrasarnos. Bien, entonces, en este mismo artículo en donde esta persona entrevista a Stephen Bannon también le hace como de ciertas preguntas con respecto a entrevistas en este podcast que él tiene, que ha tenido con ciertas personas, que una es Marjorie Taylor Greene, que es una de sus invitadas más omnipresentes, o sea, que siempre está, y que solo dejó de tenerla en su podcast después de que hablara en una conferencia en febrero en la que el organizador Nick Fuentes alabó alegremente a Hitler. Sus creencias apenas eran un secreto antes de eso, porque ella es bastante... se puede notar claramente sus comentarios antisemitas. Y bueno, después en 2018 compartió en Facebook un video en el que afirmaba que los supremacistas sionistas estaban intentando desplazar a los europeos blancos con inmigrantes. En otras palabras, la gran teoría del reemplazo. ¿Alguien sabe lo que es la teoría del reemplazo? ¿No? Esteban. Básicamente, Sí, yo puedo, no, Sí, o sea, no es como que no es una teoría en sí, es como más una teoría de conspiración, ¿no? Es esta idea o este temor irracional a que la raza blanca o cierto tipo de población sea reemplazado por personas inmigrantes, personas disidentes, personas de color, y que dejen de ser como los que mantienen el poder. exactamente. Y como que eso es algo intencional y negativo. Sí. Y lo que principalmente estas personas creen, junto con la otra persona que puse ahí, es que esta teoría de conspiración está orquestada por los judíos. Eso es también lo que piensan mucho estas personas, que este desplazamiento o los supremacistas piensan que está orquestada justamente con el pueblo judío. ¿Judío? Sí, sí. a la gente israelí. Antes, volveme a ver. Dale. Amica. ¿Quieres leer, Esteban, lo que Sí. puso Mica? Lo que dice Mika es, sí, afirman que quieren causar la decadencia del mundo occidental reemplazando a las personas blancas, como si fueran una raza, con personas de otras etnias que traen desorden y alineación con ideas progresistas, que atentarían contra la familia base hegemónica, básicamente, que es la familia tradicional, que es la base de la sociedad, y por eso los sionistas planifican esto desde las sombras, supuestamente, como que lo hacen a oscuras, en lo oculto. Yo creo que está muy relacionado también con, por ejemplo, las típicas creencias con George Soros y similares. Y sí, estoy de acuerdo con lo que dice Mika, que dice que ella haría una diferencia entre sionismo y judaísmo, porque el judaísmo creo que es más bien una religión, y el sionismo es una creencia más
política y social, básicamente. Bien. Todos estamos entendiendo lo que es el antisemitismo, ¿no? Ya lo hablamos el sábado pasado, no me acuerdo. Creo que todos sabemos en general qué es el antisemitismo, que No. es básicamente el odio y Claro, discriminación hacia los judíos. exacto. Por las dudas que lo aclaraba. Entonces, esto es algo bastante relevante en lo que es la extrema derecha. Y en este artículo que mencionaba, donde también se le hace la entrevista a Stephen Bannon, se menciona, o la entrevistadora, perdón, menciona esto del antisemitismo, y cómo esto llega a ser un problema. Pero hay dos, bueno, formas de verlo, ¿no? Acá ellos tienen esta teoría de conspiración de que los judíos son los que están detrás de esto de querer reemplazar a los europeos blancos con inmigrantes. Pero también tenemos un problema con este mismo asunto del antisemitismo, principalmente, en la extrema izquierda, o en la izquierda. Ahora sí, siguiente. Bien. Whoopi Goldberg. Para aquellos que no la conocían, se las presento. Ella, en una ella tiene un programa de noticias o un canal, no es de noticias, es de entrevistas, que se llama The View, de la ABC. Bueno, para los que no conocen, es una actriz muy famosa, obviamente es activista, y en este artículo que justo también menciona, Whoopi Goldberg menciona esto de que acerca del holocausto, que no es sobre la raza, sino sobre la violencia blanco contra blanco, y que expuso la falta de humanidad del hombre hacia el hombre, y que ha generado gran cantidad de condenas. Básicamente ella lo que está diciendo es que el holocausto o el antisemitismo no es racismo, porque no tiene que ver con la raza, sino que tiene que ver con hombres o personas blancas luchando entre sí. Entonces, yo quiero saber qué piensan ustedes sobre esto, por el antisemitismo, si piensan que el antisemitismo no es racismo, y si no, y si piensan que sí es racismo, ¿por qué? Justifique su respuesta, ¿no? Y si puede ser profética, mejor. No, pero justifiquen por qué decimos que el antisemitismo es racismo, o piensan que es racismo. Si hay alguno que piensa que no es racismo, también lo puede decir. Es una pregunta, ¿eh? ¿Por qué el antisemitismo es racismo? Hola, ¿se escucha bien? Sí, Mica, te escuchamos. Marina, adelante. Yo prefería escuchar a los demás, pero eh, para mí, lo que creemos nosotros, y estamos de acuerdo con otras personas incluso fuera del movimiento, ¿no?, sociales, es muy interesante esto del racismo, si es solo por el color, o hay todo un movimiento incluso dentro del feminismo que para mí es complejo de poder demostrar, quizás que están equivocados, que son personas afro o de distintas etnias que han sido minorías, que defienden o hablan, por ejemplo, un materialismo, no, bueno, tendría que pensar, perdón, tenía que pensar cómo decirlo bien, pero bueno, hay ciertas disputas en distintos sectores de izquierda sobre, por ejemplo, esto, qué sería el racismo, o si el sexismo es algo que está por debajo del racismo en vez de estar por encima, y cosas que nosotros ya tenemos una idea formada, pero dentro de estos movimientos, bueno, hay disputas interesantes que si uno no tiene una línea profética para entenderlo, podría confundirse, que aparentemente no sería un problema, algo grave, simplemente son ideas distintas de observar la realidad, pero en realidad sí, porque a la larga tienen una vinculación como sobre las políticas o las decisiones sobre las que uno se va a plantar para poder cambiar estos problemas, ¿no? Y para mí lo que nosotros creemos es que el racismo nace de la premisa falsa, porque nosotros no creemos que existan razas, pero del supremacismo blanco, que plantea que sí hay razas diferentes, y plantea un dualismo o un binarismo sobre que una raza puede ser superior a otra. Entonces, el patriarcado plantea jerarquización.
Entonces, si hay cosas distintas, si hay diversidad, en vez de ser una diversidad que puede trabajar unida en igualdad, es una diversidad en la que hay que poner jerarquías donde uno es superior al otro. Y desde el supremacismo blanco, eurocentrista, iluminista y demás, heteropatriarcal, esa figura superior es el hombre blanco eurocéntrico. Entonces, todo lo que esté por fuera, las personas afro, sean las personas aborígenes, seamos los latinos, sean los judíos, sean religiones que van en contra de la religión que está aliada a estas ideas también, que en el caso de Estados Unidos vimos que se materializó en el protestantismo, aunque no necesariamente está solo en el protestantismo, ya vimos que el ateísmo también lo tiene este problema, pero bueno, todo lo que esté por fuera es confrontado y es visto como una raza inferior, entonces se da el racismo. No, lo quería decir después porque no pensé bien cómo explicarlo, pero bueno, más o menos es como lo entiendo. No, está bien, es un poco eso. Carito, Sí, perdón, vos habías preguntado más proféticamente y por lo que había mostrado Tess y lo que sabemos es dónde está situado de la línea de Edén a Edén. Digamos, que vemos que arranca con el género, después no me acordaba qué seguía, le pregunté a uno, me dijo que era el sábado de la oración y después el racismo. Y del otro lado, o sea, como en espejismo, sabemos que va al revés y empieza con racismo, entonces si comparamos esas líneas, ahí podemos darnos cuenta que sí, que tiene que ver con el racismo. Yo justo iba a mencionar lo de la falsificación, sí, que básicamente la falsificación sería el equivalente a la prueba la falsificación es la prueba de lo que es el antisemitismo, que se produce en la Segunda Guerra Mundial, y sería el equivalente a la prueba del racismo para lo que fue la línea de restauración de base, básicamente. Así que sí, estaría relacionado de forma directa con un problema de racismo. exactamente. Creo que por ejemplo, Tess menciona esto, de cuando leyó este artículo donde Woody, Whoopi Goldberg. Whoopi, gracias. Dice eso, ella dice automáticamente que pensó que era racismo, o sea, en su mente el holocausto fue racismo, tiene que ver con el racismo, justamente porque proféticamente ella entiende, y nosotros también deberíamos entender, y si no, yo particularmente no me acordaba bien el tema de la falsificación y dónde entraba el holocausto, pero es importante porque es eso la respuesta que a nosotros nos da la base, digamos. Cuando nosotros entendemos esta línea de restauración y entendemos nuestra propia línea, Whoopi Goldberg. Whoopi dijo que no era racismo, claro, y Tess menciona de que para ella automáticamente sabía que lo que Whoopi estaba diciendo era erróneo y que ella sabía que, o sea, Tess sabía que eso era racismo. ¿Se entendió ahí? Capaz que lo dije medio atravesado, perdón. Ustedes corríjanme si no me Yo creo que está intrínsecamente relacionado con el racismo. Que... Sí, más allá de lo que pensamos, el punto que a mí me gustaría hacer y que Tess lo hizo y que me pareció interesante e importante hacer es el tema de cómo nosotros vemos las historias y cómo podemos ver un artículo que yo a Whoopi, o sea, la admiraba o la admiro, de cierta, porque yo sé que vos ves la vida y ella bastante sufrió eso, una activista, y eso no quita toda su lucha, y que eso no es relevante, digamos, la lucha que ella tiene, sino es poder ver más allá de lo que esas personas dicen, que tienen voces, porque ella tiene un programa que es visto, y que es bastante obviamente conocido, pero entender cuál es el detrás, y si nosotros a la luz de la línea profética entendemos dónde está el holocausto, que tiene que ver con justamente la línea de la falsificación, y cómo Satanás utilizó ese punto y nosotros utilizamos justamente la línea o el modelo de Edén Eden, nosotros podemos deducir o sacar más fácilmente que eso sí es racismo, que eso tiene que ver con, o sea, lo que pasó, el holocausto y el antisemismo,
Antisemitismo. Antisemitismo, gracias, tiene que ver justamente con el racismo y tiene que ver justamente con una cuestión de razas y no solamente de blancos contra blancos. ¿Y por qué esto es importante mencionarlo? Porque es una gran problemática dentro de la izquierda, que es lo que menciona y va a empezar a ampliar Tess. Dentro, y por eso la crítica profética a la izquierda es justamente esto, me estoy recontra adelantando, pero después lo vamos a ver más en profundidad. Tienen este gran problema de ver la raza, que sabemos proféticamente que no es nuestro tema, de nuestra línea, pero ven esto del antisemitismo, no lo reconocen, y después ahora vamos a empezar a ver un poquito más sobre el escuadrón, que ahora lo voy a mencionar, y cómo eso nos termina perjudicando y termina sacándole el foco a lo que es nuestra prueba, que es el género, y cómo esas personas, justamente al no enfocar bien o no entender que el antisemitismo es racismo, se desenfocan y Tess menciona esta frase, que si ellos no logran ver que el antisemitismo es racismo, mucho más les va a costar ver el sexismo y poder ver el tema de las cuestiones de género. ¿Quieres ir para atrás? ¿Atrás? Sí, había una diapo que me salté, pero salté. Está bien. Bueno, no, esto es lo mismo, seguila. Es lo de la falsificación que ya lo mencionaron. Esta es la línea de restauración para acordarnos, y acá en el medio, si querés, si tenés un cursor, la línea del medio sería, esta es la línea nuestra, el modelo nuestro, pero después tenemos la línea de la falsificación, que también Satanás tiene, que hay un punto ahí, que es justamente la historia del Holocausto, ¿no? Que está... ¿Dónde querés que marque? No, solamente acá en el medio, como... ¿Acá? Sí, como que acá cuando empieza a ver, nosotros tenemos esta línea de nuestra propia historia o de nuestro modelo o el gobierno de Dios, y después tenemos la línea, que no la puse, no llegué, chicos, perdón, chiques, que es la línea de la falsificación, que también es interesante volver a ver esa historia. Yo por lo menos hay bastantes cosas que no me acuerdo, y poder entender eso también nos va a ayudar a entender mejor cuál es también la problemática en lo que es el ala o la extrema izquierda. Bien, seguimos. Siguiente. Bien. Bueno, acá ella menciona el tema de pasar. Lo que nosotros ya estuvimos recién comentando, esto también, que Satanás necesitaba revivir la Iglesia Católica y hacer que ese tema surja en medio de un amplio tema sistémico de racismo, y eso fue lo que es el Holocausto. De ahí tenemos que el Holocausto es importante o relevante para la línea de la falsificación o el gobierno de Satanás, o el plan, digamos, de Satanás, ¿no? Siguiente. Bien, esto también, importante, y por lo cual el antisemitismo es relevante. Dice, la Liga Antidifamación publicó un informe en 2021 que muestra que en el 2020 hubo 2024 incidentes antisemitistas. El año pasado fue el tercero con mayor número de denuncias de agresiones. El año pasado era el 2020, el tercer número más alto de informes de agresión, acoso y vandalismo hacia los judíos estadounidenses desde que la ADL, o la Liga, comenzó a rastrear los datos en 1979. Dice que los expertos dicen que los más recientes ataques están siendo impulsados más que nunca por la izquierda política. Entonces ahí tenemos, ¿cuál es entonces el problema de la izquierda? Sí, en realidad,
bueno, no entiende bien el no entender el género. Eso es algo que dije yo. Pero me gustaría esa pregunta también, si alguien tiene algún comentario de cuál piensa a raíz de lo que estamos viendo y que vamos a seguir profundizando un poquito más. Voy a tratar de ir un poco más rápido para que no sea tan largo. Hay mucha información, chicos, chiques. Estoy tratando de abordarla. Pero me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es el problema de la izquierda? Perdón, no sé si me escuchan. Sí, Graciela. Yo, la verdad que pienso, o discrepo con la conclusión que llegaron esta liga, que en realidad no sé bien quién es que la forma, pero yo no estoy muy segura de que tengan pruebas de que los atentados sean por parte de la derecha. Más bien pienso que la liga es ultraconservadora y que entonces, en lugar de hacerse cargo, le tira el problema a la izquierda. Bien, este es un informe, no sé si llegaste a leer, es un informe de 2021 y que en la recopilación que hubo de los incidentes antisemitas menciona esto de que los ataques están siendo impulsados más que nunca por la izquierda política, o sea, la Claro. gente política. Y ahora vamos a ver particularmente personas del partido de izquierda en Estados Unidos que tienen justamente, que atacan o que tienen ideas antisemitas. Ay, cómo me cuesta esta palabra. No Pero ahora sabía hablamos bien el informe quién lo había hecho, porque Liga se informe, Anticorrupción. claro, pero por eso, pero no sé quiénes lo conforman. Viste que los informes son hechos por personas y las personas tienen sus sesgos y hablan a través de sus sesgos. Entonces, Pero, no sé ¿qué sesgo, cuán qué sesgo fidedignos. puede haber cuando uno dice, mira, fuimos a investigar y esta fue la cantidad de denuncias que hubo? Es algo objetivo, es un número. Vas a cualquier comisaría o buscas, relevas datos y tenés el número total de denuncias que se hicieron. Claro, no digo no digo del número de denuncias, digo de cómo se lo imputan a los de la izquierda, o sea, ¿qué pruebas tienen de que sean de la izquierda? Me refiero a eso, o sea, si es un informe fidedigno y que pueda ser confiable de que efectivamente los ataques provinieron de la izquierda y no de la derecha. Yo creo que Graciela. esto viene más relacionado a lo que habíamos hablado la semana pasada, el hecho de que en el espectro político la izquierda está en contra de los Estados Unidos, está en contra de todo lo que Estados Unidos apoye. Y Estados Unidos apoya en su gran mayoría del espectro político a todo lo que tiene que ver con Israel en el conflicto con Palestina. Y abiertamente los de la izquierda, los de la extrema izquierda, se oponen al imperialismo estadounidense y por ende también se oponen a todo lo que tenga que ver con Israel. Por ahí no se sabe de dónde habrá salido el dato. Calculo que si lo buscamos lo vamos a encontrar, pero como para fines educativos nosotros acá para entenderlo creo que es de público conocimiento que la extrema izquierda en sus conclusiones termina siendo mucho más eh, antisemita. Digo en sus conclusiones porque quizás son más antisionistas, por ahí que me había corregido Mica la semana pasada, pero en las conclusiones terminan siendo más antisemitas justamente por este antiimperialismo americano, pienso. Claro, eso me acuerdo y
y es lógico, o sea, están en contra del imperialismo americano y en contra de el expansionismo israelita. En eso está claro. Ahora, si están poniendo allí, incluyendo los problemas netamente entre Palestina e Israel, es obvio que van a aumentar. Decila. No sé si... Sí. Por ahí me gustaría comentar que puso Minka en el chat, que dice que más que nunca no quiere decir que sean los únicos y que los principales los de la izquierda, sino que en comparación con antes había un aumento, un incremento por parte de la izquierda. Entonces, a eso se refiere. Más que nunca antes hay ataques de la izquierda hacia las comunidades judías de las que han habido antes. Eso por un lado. Y por el otro lado, la Liga Antidifamación es una organización judía que su objetivo básicamente es detener la difamación hacia el pueblo judío. Entonces ellos se encargan de investigar justamente en las redes sociales, etcétera, todos los casos que hay de defensa de la supremacía blanca y de ataques justamente específicamente a la comunidad judía. Ellos se dedican a esto. Hacen informes respecto a esto justamente, que podrán tener sus críticas o sus cuestiones, pero te están dando un dato acá en este caso, en base a su investigación y en base a la actividad a la que se están dedicando hace más de 20 años más o menos. Entonces, ellos fueron fundados hace 100, perdón, no hace 20 años, hace 109 años fueron creados. Sí, porque está de los datos de 1979. Ellos fueron creados en octubre de 1913, para tener una idea. Ellos rastrean datos, o sea, y igual ahora vamos a entender mejor las cuestiones justamente estamos haciendo una crítica profética a la izquierda, a ver cuál es la problemática de la izquierda y cuán relevante es esto. Este dato me parece por demás irrelevante y está en concordancia con lo que ahora vamos a seguir viendo de justamente este problema de la izquierda y el antisemitismo. Yo ahí por las dudas pasé en un link de Wikipedia para el que quiera investigar más acerca de eso. Pásame cuando te digo que... Claro, claro, Sí, ¿quién? Mati. Mati. sí. No, bueno, Sí. de verdad que también me había olvidado un poco de estos artículos y ahora que lo vuelvo a leer, bueno, con ustedes, y me doy cuenta que justamente esto lo que mencionas el problema de la izquierda es que prácticamente se comporta como la derecha, ¿no? En este caso está promoviendo el racismo con estos ataques que también, la verdad que yo también ya no me había recordado que todavía existe antisemitismo, entonces, es lo mismo, ¿no? Esa identidad nacionalista, antiimperialista, bueno, que promueve, como dice, el ataque a un grupo que no es el que, digamos, parecido al de ellos, ¿no? Al americano, que lo mismo hace la ultraderecha, ¿no? Que es nacionalista y también pues está en contra de quizás los inmigrantes o esto de las personas pues que llegan a Estados Unidos. Entonces, eh, creo que ese es el punto. No sé si es en sí el racismo el punto, eso quería preguntarte. Yo no creo que la izquierda promueva el racismo, sino más bien es incapaz de verlo en otros contextos donde no sea una cuestión de color. Pienso más en ese sentido. Exactamente, ahora igual lo vamos a ver. Mica, ¿tenías levantada la mano? Sí, pero igual no quería interrumpir, sino cortito. Ustedes me dicen si no. Sobre lo que decían recién Mati, creo que tenemos que diferenciar, hay una confusión entre antisemitismo y antiimperialismo. Después se mezclan, que si es por racismo de las personas, sean de izquierda o derecha, o por las mismas personas que sí defienden el sionismo y el imperialismo israelí, que yo estoy en contra, con la invasión de Palestina y demás, y acusan que es antisemitismo si uno denuncia eso. Entonces empieza a haber una mezcla confusa, por eso es importante diferenciar. Está por un lado el judaísmo, que el antisemitismo es estar contra una nación que no tiene país en realidad, no es Israel, hoy en día no tiene en realidad, es una nación por una religión, que es el judaísmo, y una tradición y cultura. Y después está lo que es el Estado moderno de Israel, que hasta podría haber terminado siendo en Argentina, porque lo querían poner ahí, al final decidieron ponerlo donde está ahora, que ese es el sionismo. Y entonces hay una confusión. La izquierda incluso a veces, cuando está con su modelo antiimperialista y demás, mezcla también el odio hacia
los judíos, que es una mezcla errada y ahí se genera el racismo. Quizás incluso los que denuncian el imperialismo no lo están promoviendo intencionalmente, pero gente que es afín o también son de izquierdas son los que terminan haciendo estos ataques, esas cosas, porque ellos mezclan con esa confusión. Y después pasa del otro lado también, que cuando hay gente que simplemente denuncia el imperialismo, se excusan en que están haciendo un ataque antisemita. Entonces, no es tan fácil la lectura y uno tiene que prestar atención si se está cometiendo racismo, antisemitismo, o se está haciendo algo antiimperialista y después analizar si está errado o no esa lucha antiimperialista y desde qué visión se hace. Pero es importante que nosotros lo veamos porque casi en ningún lado, al menos en las redes sociales, se identifica correctamente, se suele mezclar y es un problema. Bien, gracias, Mica, gracias. Es importante A eso me aclarar. refería yo, exactamente, a eso me refería yo. Brillantemente expuesto, gracias. Bien, entonces, vamos a continuar porque esta parte es un poquito larga, o sea, porque me parece interesante entenderla un poquito en profundidad. Con respecto al movimiento BDS, gracias. Boicot, desinversión y sanción. Básicamente buscan movilizar la presión política internacional y económica sobre Israel en solidaridad con los palestinos. ¿Sí? Eso es como su boicot, su eslogan. Y acá hay un artículo que Tess mencionó, yo puse algunos también fragmentos que ella fue leyendo, que es del Washington Post, y es de Dana Milbank. Él es de izquierda, no todos, me gustó esta aclaración, no todos los colaboradores del Washington Post son de izquierda, algunos siguen a Donald Trump, pero la gran mayoría suelen ser de izquierda. Y particularmente él ha escrito algo que, bueno, te mencioné que vale la pena escuchar. Y es desde una posición muy crítica con Donald Trump y la derecha. O sea, él tiene una posición muy crítica con Donald Trump y la izquierda. Pero en el siguiente artículo, algo que le llamó la atención a Tess es que menciona y hace una crítica a lo que está pasando con este movimiento y la izquierda. Entonces, si alguien quiere leer, voy a igual saltearme por un tema de tiempo, pero si quieren leer esto es lo que dice Dave de este movimiento. ¿Puedo leer? Sí. Se titula BDS, desviándose hacia el antisemitismo de la vieja escuela. Dice que este movimiento, que tiene como objetivo boicotear, desinvertir y sancionar a Israel y a los que hacen negocios allí, ha caminado durante mucho tiempo entre la oposición al trato de Israel a los palestinos y el fomento del odio a los judíos y a la cultura judía. Pero ahora una de sus filiales se ha sumergido de lleno en el fanatismo antisemita, las teorías de la conspiración y las invitaciones implícitas a la violencia. A última hora del martes, la rama de Boston del movimiento poco organizado instó a sus seguidores, como ya lo había hecho varias veces antes, a explorar un proyecto de mapeo interactivo que, según dijo, mostraría cómo el imperialismo, el racismo, el militarismo y el sionismo están conectados sistemáticamente en nuestras comunidades. Bien, siguiente. Edu, ¿querés seguir leyendo por favor? Bueno, el proyecto de mapeo que promueve el BDS es la última manifestación de una patraña antisemita que alega el control secreto y oculto de los judíos y la compra de influencia sobre el mundo académico.
los medios de comunicación, las corporaciones, las organizaciones benéficas, la aplicación de la ley y más. El proyecto es, como dijo el representante demócrata Seth Moulton, una lista de enemigos antisemitas con un mapa adjunto. Sus objetivos van más allá de los grupos sionistas habituales para incluir el Consejo de Sinagogas de Massachusetts, que abarca a las congregaciones liberales que se oponen al trato de Israel a los palestinos. El Consejo de Relaciones Comunitarias Judías, cuyos grupos afiliados incluyen a los supervivientes del Holocausto y a los veteranos de la Guerra Judía. La Jewish Arts Collaborative, la Jewish Teen Foundation of Greater Boston e incluso J Street, un grupo de inspiración judía liberal que se opone abiertamente a las políticas de Israel hacia los palestinos. Siguiente, Esteban, ¿querés leer? Dale. Los creadores del mapa, una alocada colección de puntos de colores interconectados, llaman al proyecto un recurso para reunir información sobre los agentes de la opresión para formar nuestras propias redes de resistencia. Hemos mostrado las direcciones físicas, nombres de agentes y líderes, dice el mapa. Estas entidades existen en el mundo físico y pueden ser desbaratadas en el mundo físico. Esperamos que la gente utilice nuestros mapas para saber cómo defenderse eficazmente. ¿Y cómo podrían hacerlo? Él continúa. Vemos a la policía estadounidense en todos los niveles como instituciones coloniales de supremacía blanca que no tienen ningún papel en nuestras comunidades. Apoyamos la autodefensa comunitaria y la resistencia en todas sus formas, repite. En todas sus formas. Me puse en contacto repetidamente con el Comité Nacional Palestino de BDS, lo más parecido a una organización paraguas de este movimiento, para preguntar sobre este llamamiento implícito a la violencia en todas sus formas y no recibí respuesta. En las casi 2 semanas que lleva conociendo el mapa de Boston, el BDS más amplio no ha ofrecido evidentemente ninguna respuesta. Bien. Siguiente, no sé si puso un texto más. ¿Puedo leer? Bueno, También me puse en contacto con el Consejo de Relaciones Islámicas Americanas, un grupo de derechos que apoya el BDS, con el que trabajaba para luchar contra la intolerancia antimusulmana, y me dijeron que este no es un tema que estemos tratando en este momento. ¿Por qué no? Afortunadamente, algunos líderes de la izquierda se han opuesto a este enfoque. La diputada Ayanna Pressley, miembro del grupo progresista, dijo sobre las matemáticas: no es aceptable apuntar o hacer vulnerables a las instituciones u organizaciones judías. He pasado gran parte de los últimos años, este es Dan Milbank, he pasado gran parte de los últimos años condenando las teorías conspirativas, las mentiras, el odio y la violencia de la derecha. Pero la batalla nunca se ganará si la izquierda va a adoptar los mismos medios. En términos de la magnitud de la amenaza, no hay paralelo. La violencia política de la derecha es mucho mayor, tanto en frecuencia como en letalidad, que la de la izquierda. bien. No me acuerdo si había puesto, pero lo vamos a dejar acá. Cualquier cosa, después lo seguimos leyendo, o el artículo está publicado, así que cualquier cosa lo pueden leer. Pero básicamente este organismo lo que quería era hacer un mapa de las personas que incentivaba a toda la cuestión de la problemática del Estado israelí con el palestino, y hacer básicamente llamar básicamente a que las personas se defiendan o ataquen a esas personas que en este mapeo puedan estar causando
¿cómo se llama? Perdón, me bloqueé. Puedan estar haciendo esto del conflicto, ¿no? O sea, este odio al pueblo judío, o no es al pueblo judío, es el Estado de Israel, o sea, que las personas justamente no se metan y generar presión para que no haya maltrato al pueblo palestino, ¿no? Entonces hay este mapeo de personas, de instituciones, y que justamente se llama a que las personas puedan tener acceso a este mapeo y puedan luchar contra esa intolerancia. Pero bueno, él mismo menciona esto de que él, Dana Milbank, es la que escribe, la del Washington Post, siempre ha luchado con las teorías conspirativas, con las mentiras, con el odio, la violencia de la derecha. Pero esto de que menciona lo último, que la batalla nunca se ganará si la izquierda va a adoptar los mismos medios, y obviamente no hay paralelo de la violencia política de la derecha, es mucho mayor la de la derecha, pero eso no justifica que la izquierda tenga que tomar los mismos medios o las mismas tácticas. Entonces, es muy peligroso esto que ellos mencionan, y cómo en todo este asunto de el Estado israelí o lo de que está pasando en Gaza, ¿cómo se llama? ¿Gaza es? La franja. Bien, y el Estado palestino, cómo muchas veces están queriendo hacer exactamente usar lo mismo que usa la derecha para poder desarticular. Y encima es todo una teoría de conspiración, ¿no? Porque ni siquiera digamos, real. Bueno, la siguiente diapo, que no la voy a leer, pero menciona, la autora menciona este ejemplo de cómo cuando se filtró el borrador de las opiniones de la Corte Suprema en el caso de Roe White, y el plan que hubo de una persona de izquierda para matar al juez Brett Kavanaugh, y bueno, menciona esto de que de que no hay lugar tampoco para el movimiento BDS. No se justifica la ira en la política, y menos para justamente fomentar las teorías de conspiración antisemita. Y este proyecto de mapeo que es ridículo, porque también menciona esto de Jewis Boston, que es un filántropo judía, y que la toman como que no, ella impulsa propaganda para glorificar a Israel, cuando en realidad lo que hace es tener un restaurante en el área de Boston y que promueve el paisaje culinario de Israel. Y según para ellos eso es promover la propaganda judía israelí. Entonces, en este ejemplo se ve claramente la problemática y el problema que está habiendo en la izquierda, en la extrema izquierda, con este tema del Estado judío, del antisemitismo. Bien, entonces, después tenemos, para aquellos que no saben, el escuadrón, o lo que se llama el escuadrón, que en realidad son las primeros 4, son como las fundadoras, Ocasio-Cortez, Omar, Presley y Tlaib. Y después se suman los que están abajo, que más adelante, que son, digamos, donde el famoso que Donald Trump ataca a este cuadrón. Las primeras 4 mujeres fueron muy atacadas por Donald Trump y se hicieron muy famosas por justamente, en realidad Ocasio-Cortez las menciona como escuadrón y de ahí surge el nombre. Lo interesante es que Ilhan Omar y Rashida
Tail, no sé cómo se pronuncian esos nombres, se mencionan que ellas en Twitter hicieron unos comentarios con respecto a este grupo de BTS. Y lo voy a leer porque son cortitos. Bueno, Ila Omar menciona, pone en Twitter, gran victoria para el movimiento BTS, vamos. Y después Rajiva Tlaib dice, a ver, hazme una, no sé si lo puse. Bien, no puse. No. Bien, esto es lo que ella va a decir, pero ella pone en un tweet que, perdón, ella no pone el tweet de la asociación BDS, menciona a Rajiva Tlaib, la segunda congresista estadounidense que apoya públicamente al movimiento BDS por los derechos de los palestinos. Gracias Rajiva y Ilhan Omar por estar con nosotros en el lado correcto de la historia. Somos parte de un camino creciente por la libertad, la justicia y la igualdad para todos. Y bueno, algo que mencionaba Tess, esto de cuando Twitter de cuando menciona lo de la libertad, la justicia y la igualdad para todos, son las típicas ideas de la extrema izquierda, de cómo ellos piensan que es la libertad y de cómo ellos piensan que es la justicia y la igualdad para todos. Bien, entonces, acá lo puse. ¿Alguien quiere leer estos dos párrafitos de lo que también menciona esta congresista? ¿Alguien que no haya leído? Leo. Puede ser. Bueno. El 1 de agosto, Tlaib anunció que había identificado cómo la ocupación israelí de la tierra palestina interactúa realmente con el tratamiento de los estadounidenses negros. Cortar el agua a la gente es violencia, y lo hacen desde Gaza hasta Detroit. Ella explicó a los socialistas democráticos de América. Las estructuras bajo las que vivimos ahora están diseñadas por quienes explotan al resto de nosotros para su propio beneficio en cuestiones que van desde los derechos humanos hasta la atención sanitaria. Haciendo un gesto de despedida con las manos, continuó. Si abres la cortina y miras detrás de ella, son los mismos que ganan dinero y sí, lo hacen a costa del racismo. ¿El otro también? Sí. Un vago ellos que conspira para explotar al resto de nosotros para su propio beneficio desde detrás del telón. Estos tropos antisemitas se han utilizado contra los judíos durante generaciones. Por si no estuvieran suficientemente claros, que se sepa que operan tanto en Gaza como en Detroit. Y solo los judíos cumplen esa descripción. Tlaib continuó, diciendo que los explotadores obtuvieron un beneficio récord durante la pandemia. Una teoría de la conspiración antisemita muy popular en la web, impresionantemente pronunciada por Jonathan Greenblatt, jefe de la Liga Antidifamación y ex funcionario de la Casa Blanca de Obama. Ya hemos oído antes este feo silbido antisemita, pero es espantoso cuando viene de un miembro del Congreso. Bien, esto es algo que también menciona el artículo. Entonces, ¿querés pasarme a la siguiente? Bueno, la anterior. Entonces, el problema principalmente de este conflicto es, primero son las teorías de conspiración que hay por detrás de la idea, ¿no?, de querer ayudar al pueblo palestino, porque hay una falsa concepción que también mencionaba Tess, que es esto de, no es que quieren ayudar a los estados, no es que quieren ayudar al Estado israelí y a los palestinos. Lo que básicamente ellos buscan es directamente terminar, o sea, exterminar al Estado, o sea, no quieren que haya un consenso, no es que están
principalmente tratando de ver una forma en la que haya un consenso o tratar paz, que haya paz o algo, sino que directamente lo que quieren es que el Estado israelí no esté. O sea, entonces ese es como capaz lo principal y eso obviamente está muy ligado con el racismo, justamente porque no ve, o sea, ven como esta superioridad de razas y que justamente la izquierda no lo ve, no lo llega a ver, o dicen que eso no es racismo, cuando en realidad claramente lo es. Y si bien, volvemos a lo mismo, no es que es el punto central de nuestro tema profético, el racismo, sí entenderlo, nos hace darnos cuenta de lo que también les está pasando a la extrema izquierda con respecto a esto, porque justamente es por esto de que no logran ver la problemática de género. Ustedes en un momento menciona esto de los 31... Bueno, perdón, me distraje el comentario de mí. Sí. En un momento Tess menciona esto de la noticia en la que 31 hombres están en una protesta del orgullo de la comunidad, por el orgullo, y todos los medios que utilizaron esa noticia hablaban sobre el tema de que eran todos supremacistas blancos y todo el problema girando en torno al tema de la raza y del racismo y de que todos eran supremacistas blancos. ¿Por qué? Porque no pueden llegar a ver justamente el problema de género, o sea, no ven que eran hombres, y lo principal donde capaz nosotros como entendemos el feminismo radical, es que vemos que la profundidad de todo el mal del mundo, o sea, está basado en el patriarcado y está justamente en el sexismo. Ese es nuestro gran mal y también tiene que ver con nuestra prueba. Entonces, ellos al estar poniendo el foco en lo que es el racismo o el tema de los supremacistas blancos, que mayormente la izquierda suele hacer bastante énfasis en eso, que no está mal o no es que no sea relevante o importante, sino que al tener este tipo de visión con respecto al antisemitismo o a lo del el Estado israelí, genera problemas a la hora también de entender el género. No sé si se me entiende o si hay algún comentario con respecto a eso, porque me parece que eso es como lo que yo más entendí de lo relevante al estudiar esto. Hay otras cuestiones también que tienen que ver con el movimiento BDS, algunos puntos que ellos tienen y que promueven y que también deberíamos abrir los ojos para poder entender a las personas que apoyan este tipo de movimiento y qué es lo que no están viendo. ¿Pero se entiende lo que voy diciendo? Porque me necesito un feedback. O si alguien tiene Sí, un comentario. sí, yo sí, Sí. quería agregar algo que vengo pensando de hace varios videos. Esto de cómo la estrategia, o sea, un punto con respecto a lo que se une la izquierda y la derecha, haciendo hincapié en eso, es cómo la derecha usa todo esto para su molino, ¿no? Vemos, no sé, desde los Wikileaks, la luz que hay mails
¿cómo se llama?, de Hillary Clinton. Esto aparece desde RT, que es Russia Today, y desde ahí, bueno, lo toma la derecha, Tucker Carlson y, bueno, ahora no me acuerdo, la periodista que veíamos, bueno, un periodista que tiene un canal en Fox, invita a una periodista de derecha, por ahí eso es interesante, que va, que no le importa desde dónde es la base, cuáles son los principios de la izquierda, sino que lo toma para poder ir contra, por ejemplo, Hillary Clinton, que es un hito importante en nuestra línea y sabemos lo que significa, ¿no? Me parece eso como, y va a desechar, o sea, a ver, lo va a desechar si no le sirve eso también, ¿no? Como el tema de cómo interpretan la Constitución con el objetivismo, creo que se llama así, ¿no? Lo va a usar porque le sirve, y lo va a desechar cuando no les va más, y bueno, por ahí ver, me parece interesante esta estrategia que tiene, y también me parece interesante. Bien, gracias. Yo quería comentar que me gustó cuando estabas haciendo la conclusión de que ahí aclaraste que es la extrema izquierda la que reúne a los ultraderechistas. Que hay una gran diferencia entre extrema izquierda e izquierda. La izquierda es un espectro muy amplio y la extrema izquierda es otra cosa. Entonces, eso es bien importante de deslindarlo, porque si no, Porque metemos en iba a hacer el... la pregunta, ¿y quiénes serían los de la extrema izquierda y quiénes serían los de la izquierda? Y bueno, justamente en los métodos te das cuenta de cuáles son los de extrema y cuáles no son de extrema. Entonces, todos esos que son violentos son los de la extrema. Lo mismo que la derecha, no es lo mismo ser conservador que ser fascista. O sea, son cosas diferentes. Entonces, creo que esa es una buena cosa para identificar y desbrozar el camino, si no, hacemos una maraña de cosas que no tienen nada que ver una con otra. Y en cuanto al ejemplo que pusiste de los LGBT, pensaba que también quizás en ese sentido pasa como con el feminismo, digamos, con la interseccionalidad. O sea, capaz que sí son LGBT y capaz que sí pueden ser racistas. O sea, eso habría que conocer a uno por uno para saber. Y el problema de las generalizaciones, o sea, es un problema grande etiquetar con grandes etiquetas las cosas porque no es tan sencillo para ver. Bueno, entonces, capaz lo que, no sé si alguien quería hablar, o fui yo. No, lo de la extrema izquierda que decías, Graciela, y lo de la izquierda, o sea, lo que nosotros estamos viendo principalmente acá es personas de la izquierda, y que, por ejemplo, el escuadrón. Principalmente el contexto en el que se da este estudio de TES, estamos hablando casi de un año atrás, en donde el movimiento principalmente veía al escuadrón y seguía como, wow, mira lo que dice Alejandra Ocasio-Cortez, wow, todo esto, o sea, es como que había una adoración por este escuadrón, y que eso no quita que la izquierda, que eso después lo voy a volver a mencionar en la conclusión, que todavía no hice, es que justamente
no es que la izquierda no va a ser la solución o no es lo que... sí, me distrae el punto cuando me escriben. Perdón. No es que justamente la izquierda está mal y la derecha... y la derecha está bien. No, la izquierda sigue estando bien. El problema es justamente tamizar, y lo que nosotros, y que yo también he caído en eso, y creo que todos, es ver a la persona sin verdaderamente entender el detrás y los errores que tiene por detrás la izquierda. Acá estamos hablando de principalmente personajes como las congresistas, como este escuadrón que yo pongo, y este movimiento que de la extrema izquierda, de la izquierda, hay muchas personas que apoyan a este escuadrón. Entonces, cuando nosotros vemos eso, o cuando vemos que Woody, no es Woody, Whoopi, y el apellido Whoopi, Goldberg, dice eso y decimos, no, pero ella es una gran activista, ella es una persona afro, mirá todo lo que hizo. Y eso no quita todo el trabajo que ella hizo, pero yo no voy a estar de acuerdo con el comentario, o no le voy a señalar, y lo que el periodismo de la izquierda hace es justamente ser tibio en ese sentido, al no decir, che, mira, lo que acabas de decir, la verdad que no, porque justamente eso sigue siendo racismo y necesitamos entenderlo, y no podemos usar las mismas tácticas que usan la derecha, que es justamente lo que muchas veces los actores de la izquierda quieren hacer. Este es un claro ejemplo que expone Tess. Entonces, no es tanto de la extrema izquierda o de la izquierda, sino entender el tamizar las fuentes, o ese es el punto para mí de este estudio, tamizar la fuente o hacer la crítica profética, por qué principalmente proféticamente no estamos de acuerdo con lo que decía Woody Wolpe, no sé cómo. No me sale este nombre. Entonces me parece que ese es un punto central. Otro, esperen que no leo mis notas para no olvidarme. Bueno, me voy a saltear esto. Bueno, esto también de Hillary Clinton como respuesta profética, que algo que también mencionaba Tess. Hay un montón de cuestiones en lo que es la izquierda con Bernie Sanders y Hillary Clinton. Y nosotros tenemos que entender que proféticamente Hillary Clinton era la respuesta, o es la respuesta, por esas cuestiones de que proféticamente sabemos como lo que ella representaba. Y también entender que, por ejemplo, Nancy Pelosi, que también lo menciona Tess, ha tenido grandes luchas contra el escuadrón y políticas que ellas han llevado a cabo. Entonces, a lo último Tess también menciona esto de que la ala izquierda no es, o sea, la izquierda o la extrema izquierda, no, ¿cómo era? No quiero decir cosas que no... bien, la extrema izquierda no representa a toda la izquierda, ¿no? Entonces, entender eso, eso es importante para poder entender que nosotros necesitamos tamizar lo que las personas dicen, mismo que sean como de nuestro bando, que es la izquierda, y poder darnos cuenta cuál es la gran problemática. Principalmente se pierde el foco en lo que es la violencia hacia la mujer, o sea, la problemática de la identidad de género. El ejemplo que di era sobre esta manifestación de las personas por el mes del orgullo, y que en Estados Unidos hubieron 31 hombres que fueron a esta protesta o a esta manifestación del orgullo, o sea, de la comunidad, y estaban ahí molestando. No me acuerdo bien cómo era la noticia, es una noticia que hemos leído en otras oportunidades, no la puse. Pero la importancia es cómo los medios de izquierda no hicieron foco en lo que tendrían que haber hecho, que era justamente el problema de género, la homofobia, la discriminación y toda la problemática. Lo que básicamente te enfocaron fue los supremacistas blancos. Entonces para mí ese también es un punto importante que tiene a veces la izquierda, de luchar tanto con el racismo, que
es relevante, que la historia pasada nos habla de eso, que sabemos que tiene un punto importante en lo que es nuestra línea profética, pero entendiendo que todo eso nos tiene que dar luz a nuestro tema, que es justamente el género. Entonces, me parece que eso es uno de los puntos o yo por lo menos entendí, de lo que te estaba tratando de decir. Y principalmente esto de que no es que la izquierda no es la solución, sino es justamente tamizarlo. Estoy siendo repetitiva e incisiva. ¿Puedo hacer un punto? Sí, Esteban quiere hacer un punto. No sé si se acuerdan cuando vimos el tema de las, de las fuentes de información, digamos, de las dos corrientes, que primero se hacía un contraste entre las dos corrientes, la corriente verdadera y la corriente falsa, y luego tenemos que empezar también a tamizar de que ni siquiera todo lo de la corriente correcta de información es seguro, y tenemos que saber filtrar. Acá se está haciendo exactamente lo mismo. Tenemos que entender que ya sabemos claramente de qué lado no posicionarnos, pero ahora tenemos que entender también que del otro lado también es incorrecto, para saber filtrarlo, para saber tamizar, porque justamente ellos tampoco tienen todas las respuestas. Entonces tenemos que saber filtrar en ese sentido y ser críticos. Básicamente, yo creo que la base final del día también es eso, ser crítico y entender también que incluso de un lado que puede estar más encaminado, no todo lo que piensen, no todo lo que crean, no todo lo que defiendan es correcto. Tienen sus errores y justamente por eso también necesitan una reforma. Exacto. Sí, yo quiero decir justamente que lo que vimos la semana pasada es que nos adentramos en Grayson y en todas esas fuentes de información de extrema izquierda, justamente para ver, para conocer bien de cerca los errores de la izquierda, de la extrema izquierda. ¿Por qué? Porque esos errores después se filtran en los medios de comunicación que son fuentes confiables para nosotros. Por ejemplo, el Washington Post. Entonces, si nosotros logramos entender bien y diferenciar bien qué es lo que está mal en la extrema izquierda, es mucho más sencillo poder identificarlo en una fuente donde ya no se ve tan claro porque está mezclado con muchas cosas que son muchas fuentes de mucha información que es útil para nosotros. Por eso me venía a la mente de que por ejemplo, ser racista, o por ejemplo una persona negra puede hacer comentarios racistas, eso es o decir cosas racistas. Muchas veces nosotros pensamos como, no, ¿cómo va a decir algo racista si él es negro? Sí, puede ser racista, ¿me entiendes? Entonces, de esa manera nosotros también podemos identificar, filtrar el feminismo también, tipo, no porque te pronuncies o te digas que sos feminista, no puedes hacer o decir cosas sexistas. De eso se trata, o sea, que nosotros identifiquemos que lo que es error, no importa quién lo diga. Y no importa que sea una fuente confiable, no importa que sea una persona de la comunidad LGBT, puede estar siendo racista, puede estar siendo sexista, no importa la bandera que esté ondeando. Es importante para nosotros darnos cuenta de eso. Gracias, Emi. Bien, en conclusión, para terminar ya, que se me fue bastante la hora, perdón. Bueno, entender el enfoque del antisemitismo tanto en la derecha como en la izquierda, para eso fuimos al Gamergate y a lo que pensaba y pasó con Stephen Bannon, entender que esa historia del Gamergate conlleva o es mucho más, es como la punta del iceberg de una gran historia y que justamente hace que lo que vemos como el 6 de enero, el ataque al Capitolio, donde tiene sus orígenes o cómo es que se fue produciendo todo eso y lo relevante proféticamente que es para nosotros entenderlo. Siguiente. Bueno, esto del antisemitismo es racismo, no es nuestro tema profético, pero entender por qué es un tema relevante nos ayuda a entender mejor nuestro tema que es el género.
Entender la problemática de la izquierda, cómo se alinea a la extrema derecha con, bueno, esto es, lo menciono porque lo vimos la vez pasada con Emma, el antiimperialismo y el aislacionismo. Capaz, como dijo Emma, como entender los extremos y después ir tamizando como a las fuentes más confiables para entender los errores. Bueno, tenemos que reconocer que el antisemitismo es prolífico en la derecha, pero eso Tess dice que ni siquiera no necesita ser apenas es muy Ya con simplemente la típica apología e imagen neonazi sí, y supremacista blanca en general ya lo demuestra. sí, no es difícil de probarlo, pero tenemos un problema cuando es con la izquierda, ¿no? Y eso es algo que también decía Tess, tenemos que ver que muchos dentro de la izquierda no creen que el antisemitismo tenga nada que ver con el racismo. Nuestro mensaje profético enseña firmemente lo contrario. Entender que la izquierda tiene un enfoque errado, no logra ver ni luchar contra el sexismo, no puede ver la raíz de todos los males. Necesitamos comparar y contrastar para entender quién es quién en la historia. Eso también no llegué a darlo porque era también un poquito más largo, pero Tess hace eso que me costó bastante entender, sinceramente, para ser sincera, esto de comparar y contrastar. Pero bueno, se puede retomar para otra clase. Y después, bueno, tamizar a la izquierda y reconocer las buenas fuentes de información. No sé si había uno más. Él a la izquierda todavía tiene la respuesta, tiene el punto de la igualdad, pero esa igualdad tiene que ser entendida correctamente. Bien, vamos a orar y cualquier cosa, comentarios o preguntas, las hacemos después. Oremos. Dios, te doy muchísimas gracias porque es sábado, porque pudimos estudiar, porque, Señor, me has ayudado a poder entender más en profundidad a lo que es la visión profética. Gracias porque pudimos compartir este momento para profundizarnos, para entender también, Señor, cuáles son los problemas que hay en cada uno de los extremos y cómo eso nos tiene que ayudar a poder entender, a poder tamizar las buenas fuentes de información, también ayudar a esas personas que capaz les cuesta más y se ven más dañadas por una desinformación o por ciertas teorías de conspiración. Ayúdanos también a entender, Señor, son temas que a veces nos llevan mucho tiempo, que son más complejos, pero te damos muchísimas gracias porque podemos ver tu poder, Señor, porque podemos ver el modelo profético, porque nos diste las líneas y nos diste la historia pasada para entender la presente. Ayúdanos a tener una mirada con mayor claridad cada vez más, que podamos estudiar, que podamos profundizar en estos temas. Te ruego que nos ayudes a cada uno de nosotros a poder tomar de la fuente verdadera que es la tuya, que es tu gobierno, y entender qué es lo que a veces hacemos errado o qué es lo que tenemos que cambiar de nuestro pensamiento, entendiendo que el sexismo es el mal que tenemos que sacar de nuestro corazón y que tú nos quieres librar de ello. Te quiero pedir que te quedes con nosotros y con todas las personas que nos están escuchando, que podamos tener un lindo resto de sábado, y te lo ruego y te lo pido por los méritos de Jesús. Amén. No.